Hola, en este video vamos a ver lo que son la ley de Kirchhoff para voltajes. ¿Qué nos dice esta ley? Esta ley nos dice que es la suma algebraica de todos los voltajes que nosotros tengamos dentro de un circuito cerrado y lo vamos a igualar a cero. ¿Qué es un circuito cerrado? En este ejemplo podemos ver de diferentes puntos un circuito cerrado. Por ejemplo, aquí podemos notarlo porque se ve físicamente un cuadrito y otro cuadrito a los cuales se les llama malla. Pero también es importante que sepan que una malla no nada más es este cuadrito y este cuadrito. Tenemos otra malla aquí, que sería desde salir de aquí del voltaje, es todo el recorrido por la parte de afuera, todo mi alrededor. Si llego al mismo dispositivo, significa que eso también contaría como una malla. Aquí lo vamos a manejar individual, cada cuadrito, porque es mucho más práctico. Además, en ciertos circuitos no te conviene hacer eso de manejar alrededor, porque tienden a tener un poco más de errores los cálculos. Bueno, vamos a empezar aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, el primer paso es saber hacia dónde va mi corriente. Aquí tenemos un voltaje que es más menos. La corriente siempre va a salir del positivo, en este sentido. Entonces nosotros podríamos decir que esta lo vamos a tomar como el sentido de mi corriente. Corriente, le vamos a llamar corriente 1. Y en mi otra malla tenemos que ponerle un sentido a la corriente. Podemos ponerle el sentido que nosotros queramos, pero lo más lógico es que todas las corrientes las pongas para el mismo sentido si no tienes otras fuentes de voltaje o otras fuentes de corriente en tu circuito. Y si te equivocas al poner ya sea la corriente o el siguiente paso que vamos a poner, que es poner la polarización, no va a haber ningún problema porque las respuestas te lo van a indicar. Si una corriente cuando la saquemos nos da negativa, quiere decir que no está mal, simplemente tienes que cambiarle el sentido a la corriente y eso es lo único que tenías mal. Bueno, vamos a trabajar de esta manera. Ya tenemos la corriente 1 que sabemos en qué sentido la queremos y la corriente 2 que ya tiene un sentido también indicado. Para esto vamos a hacer la polarización de las resistencias. Aquí la polarización sería, como en las resistencias siempre entra por positivo y sale por el negativo, la corriente. Entonces sería más, menos. Y para esta corriente sería más, menos. O sea, que por donde va entrando es positivo y sale negativo. Entra por positivo y sale negativo. Esa es la manera en que vamos a polarizar. Ahora, en nuestro segundo malla vamos a poner lo mismo. Si aquí empieza nuestra corriente, tendríamos más y menos. Vamos caminando aquí y seguimos en esta y empezamos por el más y termina en menos. Y al girar, como tenemos que empezar en más, tenemos más y menos y nos damos cuenta que esa resistencia de un lado está polarizada de una manera y del otro de otra, al contrario. Entonces no hay ningún problema, pero sí es necesario que pongamos la polarización para saber cómo lo vamos a trabajar. Bueno, ya tenemos los dos puntos principales para empezar nuestras ecuaciones y en la primera, recordemos, ponerle sentido a nuestra corriente y marcarlas con algún nombre, en este caso corriente 1 y corriente 2. Siguiente paso, polarizamos nuestras resistencias. Tercer paso es empezar a sacar nuestras ecuaciones, pero siempre tener en cuenta con quién estamos trabajando. Por ejemplo, cuando yo empiece a sacar las ecuaciones para esta malla, esta es mi malla principal, porque esta es la que estoy trabajando, esta corriente. Y la otra se llamaría malla secundaria. Cuando yo esté trabajando en este lado, esta es mi malla principal, y cuando yo necesite algún valor de la otra sería esta mi malla secundaria. Vamos a empezar. Aquí nosotros tenemos que hacer primero, ¿por dónde sale la corriente? Con el signo que salga la corriente es el signo que va a llevar el valor que vamos a ir poniendo. Para esto siempre nos vamos a basar en nuestra ley de Ohm. Como nosotros vamos a estar sacando únicamente voltajes porque estamos haciendo sumatoria de voltajes, sabemos que voltaje es igual a resistencia por corriente. Como no tenemos la corriente, la vamos a estar dejando indicada dependiendo qué corriente estemos trabajando. Entonces, sale la corriente del positivo, entonces quiere decir que es un valor positivo, los 10 volts. Ya tengo 10 volts. Ahora, al pasar por aquí, yo necesito saber qué voltaje tiene, porque recuerden que la suma de los voltajes de cada dispositivo va a ser igual a 0. Entonces, al pasar por esta resistencia, yo salgo, o sea, sale mi corriente por negativo. Entonces, por eso le voy a poner menos aquí. ¿Menos qué? ¿Cómo saco el voltaje de esta resistencia?
El voltaje en esa resistencia sería la resistencia por la corriente. Entonces la voy a dejar indicada. 20 ohms que multiplica a la corriente 1, porque es esta corriente. Aunque no tenga el valor, lo dejo indicado. Ahora, continuamos y salimos por aquí, menos. Entonces por eso es un menos. ¿Qué valor tiene esta resistencia? 50 ohms. Cuando nosotros tenemos una resistencia que tiene dos corrientes, una de cada lado, por así decirlo, siempre vamos a multiplicar el valor de mi resistencia por, recuerden, el negativo es porque sale de mi malla principal, está saliendo por la resistencia en negativo. Y aquí siempre vamos a multiplicar, porque tiene dos, vamos a multiplicar mi malla principal, que es I1, y le vamos a restar la malla secundaria, que en este caso, ¿quién está en la malla secundaria? Mi corriente 2. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener una resistencia por una corriente, y como le influyen las dos corrientes a esa resistencia, por eso se hace esta diferencia de corrientes, principal menos secundaria, siempre. Ya que tenemos esto, ahora sí lo vamos a igualar a 0. Ya tenemos nuestra primera ecuación. Esta ecuación no nos sirve de nada teniéndola de esta manera, vamos a reducirla. Tenemos 10 volt menos 20 de la corriente 1, menos por más menos 50 de la corriente 1, menos por menos más 50 de la corriente 2, todo igualado a 0. Como esto le vamos a empezar a dejar ecuaciones como si fuera un sistema de ecuaciones, lo que tenemos que hacer es simplificar y dejar siempre las corrientes de un lado y el voltaje del otro. ¿Para qué? Para que quede como un sistema de ecuaciones. Siempre trabajamos con la corriente 1, entonces serían menos 20, menos 50, me da, menos 70 de la corriente 1. De la corriente 2 tenemos más 50 de corriente 2. Y el número 10, aunque es un voltaje, no necesitamos poner la B, simplemente estamos sacando un sistema de ecuaciones. Yo lo puse por cuestión de explicación. Este 10 es positivo, pasaría del otro lado del igual como menos 10. Y con esto ya generamos la ecuación 1. Ya tenemos una ecuación para mi sistema. La podemos poner acá, por ejemplo, de la corriente 1 más 50 de la corriente 2 igual a menos 10. Ya tenemos esa corriente. Ahora, vamos a trabajar o analizar mi siguiente malla. En la malla 2 vamos a hacer lo mismo. Vamos a empezar con la suma de mis voltajes, pero en este caso no tengo una fuente de voltaje y eso no importa. ¿Qué voltaje corre por aquí? Al salir por un negativo, yo voy a poner que es menos los 100 ohms que multipliquen a la corriente, porque eso sería mi voltaje, corriente por resistencia. Entonces sería mi corriente 2. Siguiendo el camino, aquí al salir por un negativo, quiere decir que va a ser 80 por corriente 2. El negativo porque sale del negativo. Menos 80 por la corriente 2. Les recuerdo que no importa en cuál empieces, si empiezas a analizar de esta resistencia o de esta, no importa el orden. Simplemente es que todas cumplan con lo que por donde va saliendo la corriente. Y aquí sería, si yo giro por aquí, ¿por dónde sale la corriente? Por menos. Menos 50. Recuerden que cuando una resistencia está en un punto donde le influyen dos diferentes corrientes, vamos a poner primero la corriente principal que estamos analizando y le vamos a restar la corriente secundaria, que en este caso sería corriente 1. Todo eso igualado a 0 porque ya terminamos de analizar mi segunda malla. Vamos a juntar términos aquí. Tenemos menos 100 de la corriente 2, menos 80 de la corriente 2, menos 50 de la corriente 2, porque lo multiplicamos, menos por menos me da más, 50 de la corriente 1. Todo igual a 0. Aquí vamos a simplificar y tenemos la corriente 1, ¿cuántas tenemos? Nada más esta. Entonces sería 50 de la corriente 1. La corriente 2 tenemos 100 y 80, 180 y 50 menos 230. ¿Ok? De nuestra corriente
2. Y esto va a ser igual a 0. Recuerden que como todos son negativos, pues se suman y la suma me da 230 de la corriente 2. Ahora, esta es mi siguiente ecuación, vamos a ponerla por aquí. 50 de la corriente 2 menos 230 de la corriente 2, perdón, esta es la 1, 2, igualado a 0, y esto se convierte en un sistema de ecuaciones. Esta sería mi ecuación 2. Ahora, ya que tenemos esto, lo que vamos a hacer es trabajarla de la manera que ustedes más gusten, por método de Gauss, por gaussiana, Gauss-Jordan, sistema de ecuaciones de suma y resta, de sustitución, lo que ustedes quieran. Vamos a hacer aquí el método de suma y resta, que sería multiplicar estos dos términos por estos términos al revés para que se cancelen. Entonces tenemos, multiplicamos el primero por 5 y el de abajo por 7. ¿Por qué? Pues no es necesario poner por 50 y 70, simplemente necesitamos que estos dos valores se vuelvan iguales para cancelarlos. Al hacer esa multiplicación me va a quedar menos 350 de la corriente 1 más 250 de la corriente 2 igual a menos 50. Multiplicar por 5. Multiplicar por 7 me daría 350 de la corriente 1 menos 1750 de la corriente 2 igual a 0. Recuerden que es multiplicar toda la ecuación por esos valores. ¿Para qué? Porque estamos en el método de suma y resta y queremos cancelar algo. En este caso este con este se van y me quedaría sumar esto con esto. La suma me da, este con este me da menos 1500 de la corriente 2 igual a menos 50. Despejamos mi corriente 2 de aquí para obtener un valor y tenemos que la corriente 2 es igual a menos 50 sobre menos 1500. Eso me quedaría corriente 2 igual a 0.0333. Bueno, el 3 nunca termina. Sabemos que la corriente es amperes. Como ya estamos sacando una de las corrientes, podemos ponerle de qué amperes. Esto también lo podríamos recorrer 1, 2, 3 y decir que son 33.3 miliamperes. Para el resultado está bien que lo pongas, pero para seguir trabajando en las ecuaciones es mejor que lo dejes así para que no tengas que estar multiplicando por 10 a la menos 3. Aquí tomamos una de las ecuaciones principales, la que quieran. Vamos a tomar la primera. Menos 70 de la corriente I más 50 de la corriente 2 igual a menos 10. ¿Qué vamos a hacer con esta ecuación? Sustituir el valor que sacamos de corriente 2 para obtener la corriente 1. Menos 70 de la corriente 1 más 50 que multiplica a 0.0333 igual a menos 10. La multiplicación de esto nos da 1.665. Aquí lo voy a poner, bueno, es que queda muy amontonado aquí, pero bueno, aquí se lo voy a escribir. Menos 70 de corriente 1 más 1.665 igual a menos 10. Despejamos y nuestro despeje nos va a quedar. Lo voy a poner en la parte de arriba porque ya está muy en la parte de abajo. Aquí continuamos con en esta partecita para ya terminar nuestro circuito, y tenemos que la corriente I, la I1, va a ser igual a el menos 10 que ya tenemos. Este está sumando y pasaría restando, menos 1.665, y este está multiplicando y pasaría dividiendo, menos 70. Al hacer esa operación nos tiene que dar una corriente I igual a 0.16666 amperes. Les vuelvo a repetir, esto lo podemos convertir en miliamperes, recorriendo el 0 3 veces para acá, sería 166.6 miliamperes. Eso sería todo. Ya con esto podríamos tener una idea de cómo se trabajan en mallas lo que es las leyes de Kirchhoff para voltajes. Muchas gracias.